Iglesia Reformada de México, BERIC, llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del Reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en labio de nuestro hermano anciano gobernante Cuauhtémoc Tavares Castrejón, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios, con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran en el corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Aquí dice sencillo, hermano, pero el original, el hebreo dice que da sabiduría al tonto. Así dice. Peti, la palabra peti usa el hebreo para decir que dice la palabra de Dios, dice da sabiduría al tonto, hermano. Y es cierto, hermano, porque sin la palabra de Dios, ¿qué es lo que habla el hombre? Sus vanos pensamientos, vanas palabras, vanos pensamientos, disparates, blasfemias, herejías. Las tonterías que dice el hombre, doble sentido, que no tiene sentido muchas veces lo que dice. Y cuidado que nosotros pudiéramos tener a veces restos de esas tonterías que dice el Señor. Por eso el Señor quiere quitarnos esto, de ser tontos, hermanos, y darnos sabiduría. Cuando nosotros tenemos la sabiduría del Señor, es precisamente esa pureza, es ese el alumbrar de nuestros ojos, ver con claridad su palabra. La ley de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no hay ambigüedades en la palabra de Dios. No hay una forma de cómo rebatir, no hay un relativismo. La palabra de Dios es absoluta. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. En este momento, predicar esta bendita palabra, y es una responsabilidad y un gozo de estar delante de nuestro Dios, el Trino Dios. En este tiempo, en el cual vamos a proclamar la palabra de Dios, vamos a buscarlo en el Salmo número 19, son 14 versículos. El tema de este sermón es la voluntad de Dios para toda la vida. La voluntad de Dios en la totalidad de toda su creación, de toda nuestra vida. Vamos a dividir este capítulo en tres secciones, en tres partes. El capítulo 1, del versículo 1 al 6, del 7, del 12 y del 13 al 14, los últimos dos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, y es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En esta primera parte, hermano, vemos la obra de las manos de nuestro Dios. Hay una pregunta aquí que vamos a dar respuesta al final de esta parte. La pregunta es, ¿de qué maneras, de cuántas maneras se revela el Señor en su creación para que le conozcamos? ¿Cómo conocemos a Dios? De dos formas. En esta primera parte, dicen los cielos cuentan la gloria de Dios. Para los judíos empieza el versículo, el músico principal, Salmo de David. Desde ahí empieza la menasejá, mismo le David, quiere decir la parte principal de lo que empieza, el músico principal, Salmo de David.
Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir que Dios ha puesto una ley en la creación. Y esa ley de Dios es la que todas las leyes que existen en la creación se sujetan a la ley de Dios, a la Torá. El Dios Todopoderoso manifestándose ahí en sus obras. En la noche y en el día vemos, dice aquí que un día, ¿verdad?, emite a otro día, como si un día le dijera al otro día lo que ha pasado, como un recordatorio. Dice, por toda la tierra corrió tu voz, pero no hay palabras. Eso es lo importante aquí, dice, no hay palabras, no hay lenguaje, ni eso Dios. Quiere decir que Dios en ese momento es su creación la que está hablando. Vemos el cielo estrellado en la noche, vemos el firmamento, ¿verdad?, donde todos los astros, todas las estrellas se sujetan a esa ley en el firmamento, y vemos cómo día tras día los días van declarando sabiduría de Dios. Aquí dice que da sabiduría en el versículo 2. Esa sabiduría, hermanos, no pasa desapercibida para toda la creación, para todos los seres humanos. Aquí en todos los países vemos las maravillas de Dios. Vemos el firmamento en la noche, vemos el sol. Aquí dice que el sol, como si fuera en una tienda, dice, el hebreo dice una tienda, aquí es un tabernáculo, lo mismo. Dice como si estuviera en un tabernáculo, como un esposo que está ahí dormido en su lecho y sale, ¿verdad? Sale como un gigante, como ese gigante que viene a darnos el calor que da la vida. El sol da vida, hermano. Hay países fríos como Groenlandia, como otros países muy fríos, donde hay depresión y muerte de muchas personas a causa de que no hay sol. La gente se deprime. Entonces el sol también es vida. Ese gigante que ha puesto Dios para que se llore en el día, y las estrellas y la luna que contemplamos, esa es la obra de sus manos. Esa es la parte donde el Señor, ahí mediante una ley, esta ley no puede ser abrogada, hermanos. Puede haber terremotos, puede haber tinieblas, puede haber lluvia, puede haber eclipse, pero hermanos, día con día el sol vuelve a salir y tiene término y tiene límites y es temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios, en su soberanía, en su kairos, es el tiempo de Dios, el kairos de Dios y el cronos de nosotros, ¿verdad? Es una forma en que Dios sincroniza su voluntad. Entonces el sol todo tiene término, pero mientras tanto ellos dan testimonio de Dios. Ellos hacen correr la voz de día a día, manifestando la presencia poderosa de nuestro Dios en esta obra de creación, hermanos. En el versículo 7 dice, del 7 al versículo 11, hermanos, esa ley de los 10 mandamientos allá, la ley moral, ¿verdad?, llamada así la ley moral de los 10 mandamientos del monte Sinaí, es aquí está, hermano, contemplada. Me impresiona mucho que es este capítulo del Salmo 19 es como Dios en su majestad revela sus mandatos. El 7 dice la ley, la Torá, dice el hebreo, ¿verdad? La Torá de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solo la palabra de Dios convierte el alma. El hebreo dice reanima el alma, así lo dice, reanima el alma. Aquí se convierte el alma, ¿verdad? Es convierte, nos reanima a nosotros. El testimonio, el edut de Jehová, el testimonio que dice es puro porque alumbra los ojos. Fíjense nada más cómo vamos observando en esta parte de la palabra de Dios, cómo Dios no solamente nos da el entendimiento, sino Él quiere que la totalidad de nuestro ser, para la totalidad de nuestro quehacer, se refleje la gloria de Dios. El testimonio entonces dice aquí que es el que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, porque alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hasta aquí, hermanos, vemos cómo la palabra de Dios, en su forma de autoridad, es autoritativa, es direccional, es normativa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Y está, hermanos, una de las partes importantes de la norma de Dios. Es
Dios es el que nos convierte. ¿De dónde nos convierte, hermanos? De las tinieblas hacia una luz admirable. Dios, cuando nos da su palabra, esta palabra que es la verdad, nos alumbra los ojos, dice también aquí, en la parte donde dice que es puro el precepto de Jehová. Un precepto es como el mandamiento, es el mandamiento, pero es más específico. Nos obliga a los hombres, a los que Dios nos ha creado, a responder a sus mandatos. Es parecido el precepto con los mandamientos, hermanos. La palabra de Jehová dice que también es justicia. Todos los juicios de Dios son justos, hermanos. ¿Por qué hay juicio en la tierra? Cada vez que vemos algún fenómeno, alguna tragedia, algún problema mayor, vemos, ¿verdad?, que el juicio de Dios se manifiesta en la tierra. Y dice que son todos ellos justos, hermanos. Los juicios de Jehová son justos. El temor de Jehová, el yirear, en hebreo, el temor de Jehová dice que limpio, hermano. Hay una parte aquí que quiero aclarar un poco, cuando dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran en el corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Aquí dice sencillo, hermano, pero el original, el hebreo dice que da sabiduría al tonto. Así dice. Peti, la palabra peti usa el hebreo para decir que dice la palabra de Dios, dice, da sabiduría al tonto, hermano. Y es cierto, hermano, porque sin la palabra de Dios, ¿qué es lo que habla el hombre? Sus vanos pensamientos, vanas palabras, vanos pensamientos, disparates, blasfemias, herejías. Las tonterías que dice el hombre, doble sentido, que no tiene sentido muchas veces lo que dice. Y cuidado que nosotros pudiéramos tener a veces restos de esas tonterías que dice el Señor. Por eso el Señor quiere quitarnos esto, de ser tontos, hermanos, y darnos sabiduría. Cuando nosotros tenemos la sabiduría del Señor, es precisamente esa pureza. Ese es el alumbrar de nuestros ojos, ver con claridad su palabra. La ley de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no hay ambigüedades en la palabra de Dios. No hay una forma de cómo rebatir. No hay un relativismo. La palabra de Dios es absoluta, total, completa para toda la vida. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. La siguiente pregunta tiene que ver con esto, hermanos. Y aquí es donde me voy a detener un poco. Hoy en día la siguiente pregunta es: ¿en qué condiciones está la iglesia del Señor? No me refiero a una denominación, la iglesia del Señor, en todas las denominaciones. ¿En qué condiciones está hoy? Bueno, el Señor nuestro Dios nos da esta ley que alegra nuestro corazón, ¿verdad? Los mandamientos alegran nuestro corazón, alumbran nuestros ojos el precepto, sus juicios dicen que son justos, es pura la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros todavía tropezamos a pesar de todo? Sabemos que hay una causa de todo esto y es la caída, ¿verdad? Estamos en una naturaleza caída. Sin embargo, el Señor, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, encontramos la verdad. Les digo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está su verdad en los mandamientos. Aquí está su verdad, aquí está la norma de vida cuando convierte el alma o reanima el alma. Y está la dirección cuando dice que es verdad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa hoy? Las condiciones de la iglesia de hoy, hermanos, es que hay muchos problemas en la iglesia. Y no es por la palabra de Dios, sino es a causa de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad. ¿Qué hay? Hay divisiones en la iglesia. Cada denominación proclama que tiene la verdad. Todos. Pregunte usted a los bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, todos van a decir que tienen la verdad, que proclaman la verdad. No hay uno que no diga: no, estamos en el error. Todo el mundo dice: tenemos la verdad. Es uno de los principales problemas, la división. Jesucristo, el Señor, vino a unir, ¿verdad? Toma el ejemplo de una gallina. No es que han malinterpretado esa parábola. Nuestro Señor Jesucristo dijo que como una gallina vino a unir, ¿verdad?, a los hijos de Dios.
Sin embargo, dice, no lo creímos así. Ese es el ejemplo. Pero hay divisiones. Hay un conformismo en las iglesias, hermanos. Estamos conformes, no pasa nada. Decimos, estamos tranquilos, no nos mueve de ahí. Buscando una iglesia donde sentirnos cómodos. Donde estemos conformes, donde estemos cómodos y de acuerdo a nuestros intereses. Estamos ahí buscando una iglesia, hermano, buscando una denominación, buscando en redes sociales algún predicador, llamados hoy en día evangelistas, hay muchos evangelistas, hermanos, manipulando a los cristianos, hermanos. Tristemente nos han manipulado y también nos han distorsionado de la verdad de Dios, a su palabra. Estos varones que muchas veces han enriquecido, vemos ahí aviones privados, mansiones, residencias. No negamos que Dios nos ha bendecido y tampoco negamos y tampoco estamos en contra de que el hombre tenga, porque esa es la bendición de Dios. Abraham lo hizo rico, era millonario Abraham con tanto ganado, con tantas tierras que tenía. Dios no está peleado con la riqueza, ni con la ciencia, ni con el conocimiento. El hombre puede abarcar grandes descubrimientos a través del razonamiento que nos ha dado Dios, del análisis que hacemos. Pero también tiene límites, ¿verdad, hermano Carlos? Tiene límites. Tenemos límites como seres humanos que no debemos traspasar esto, creyéndonos Dios. Otro de los problemas está en el corazón del hombre. Las doctrinas, dice nuestro Dios, la vieja levadura. La vieja levadura, y también dice, probad, que dice, los espíritus. Los espíritus, hermanos, son esos pensamientos ajenos a la palabra de Dios. Ya lo he ido explicando en otras clases que hemos tenido, en otros puntos, acerca del racionalismo, acerca del pietismo, acerca de la filosofía griega, del escolasticismo, de la síntesis, hermano. ¿Qué quiere decir síntesis? Es unir dos pensamientos. La palabra de Dios la podemos unir con la filosofía griega, de ahí nació el escolasticismo. De ahí nació el escolasticismo, precisamente la unión. Podemos unir la palabra de Dios con otra forma de pensar, con el racionalismo. Y en nuestro corazón podemos quitar a nuestro Dios. Y Dios ya no es el centro de nuestro corazón, ya no ocupa el centro de nuestro corazón. Lo hemos desplazado. Y ahora el espíritu humanista, por ejemplo, el humanismo moderno, todavía más cruel, que se enseñorea y nos está ridiculizando, nos está humillando a los cristianos, no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad, creyendo que el ser humano debe estar en el corazón. Ese es el humanismo, el ser humano reinando en el corazón del hombre. El racionalismo, han endiosado los filósofos de la antigüedad, han idolatrado tanto el razonamiento que ocupa el lugar de Dios. O puede estar Dios en el corazón de uno, más el corazón de ellos, ¿verdad? De los espíritus, probar los espíritus, la vieja levadura, las viejas tradiciones. Pero a veces la iglesia se basa más en las tradiciones que en el principio, que es la palabra de Dios. Ese es uno de los grandes problemas. El cristiano anda buscando, hermano, en busca de algo que le dé sentido. El hombre ahorita, el cristiano, no tiene paz. Una de las bendiciones que nos da el Señor es esa paz, hermano. Y debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? La conciencia de nosotros está atada a Dios. No hay hombre independiente, no hay hombre autónomo. Auto quiere decir mismo, no ley. Él es ley en sí mismo. No hay. El hombre no es autónomo, ni es tampoco independiente. Independiente quiere decir separado de. Si tiene cierta independencia en lo que hace, en su trabajo, en lo que realizamos, pero no es independiente en el sentido de no depender de Dios. Estamos comprometidos en el Señor. La religión significa volver a ligar. Nos liga a Dios, no nos amarra. Nos está ligando, hermanos, en la conciencia. En todo lo que hagamos, Dios nos tiene religados otra vez. Entonces, esto es lo que está pasando con las iglesias, hermanos. Que la palabra de Dios ha caído en el relativismo también. El relativismo significa que alguna parte de la palabra de Dios no es verdad.
o se interpretan de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Ese es el relativismo. Y eso lo vamos a ver no solamente en nuestro hogar, donde hace falta a nosotros inculcar el amor del Señor. Se nos ha olvidado. ¿Qué le dice Dios en Éfeso a la iglesia? Pero tengo algo contra ti, porque has dejado ¿qué? Tu primer amor. Nosotros no podemos amar si no amamos al Señor. A veces venimos obligados a la iglesia. No aquí hablo de aquí, hermanos. Hablo en general, de la iglesia en general, la iglesia de Cristo, la que Cristo ha comprado con su sangre bendita. Renegamos a veces, muchas veces. O decimos, ya me sé de memoria, ¿qué me van a enseñar? Creemos que el memorizar la palabra es suficiente. Es necesario, sin dejar de ser otro, dice Dios nuestro Señor. Es que dé significado a la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo nos revela. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que esta palabra sea la realidad de nuestra vida. La fe. Todos profesamos la fe, pero fe de verdad solamente el Espíritu Santo. Esta es la realidad, hermano. El amor al Señor es lo que nosotros debemos inculcarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. En la escuela van a aprender ellos el relativismo, toda la bola de pensamientos extraños y ajenos a la palabra. Todo eso está ocurriendo en las iglesias, hermano. ¿Por qué ir de iglesia en iglesia? ¿Por qué escuchar las voces de aquellos que nos pueden distorsionar y no ir a la palabra profética y segura? ¿Por qué no busca el creyente una iglesia donde se predique la verdad? No, hermano, el creyente todavía está buscando la comodidad, donde nos sintamos a gusto. Las iglesias, la mayoría de las iglesias, hermano, tristemente, dominadas por familias. Una familia domina una iglesia, hermano. Dos familias poderosas porque tienen dinero. Qué bueno que tienen dinero, no estamos en contra. Y si tienen poder en su área, qué bueno, porque eso hace desarrollar el mundo de Dios. Pero desgraciadamente ese poder, hermano, se usa para enseñorearse. Hoy en día la mujer empoderada. Así, hermano, ¿verdad? El empoderamiento de la mujer. No, hermano. Ese feminismo también hace daño. El machismo, que somos superiores a las mujeres, daño, hermano. La palabra de Dios nos dio esa igualdad. Y como consecuencia del pecado dice, te llorarás por tu mujer. Y tu mujer tendrá, dice, el deseo sobre ti. O sea, como va a haber esa lucha. Y la hay, hermano, pero no a causa o por culpa de Dios, sino a causa del pecado. ¿Por qué hoy el feminismo? Por la opresión del hombre sobre las mujeres. ¿Y por qué no el machismo? Porque no queremos dejar que el hombre nos mande, cuando esto es una mentira. Para nosotros Dios nos ha enseñado esa igualdad. Dice, hay una igualdad, hermanos, en la humanidad de Dios, no humanismo. Quitemos todos los hijos de este ismo peligroso. Es la humanidad de Dios entre el hombre y la mujer, con diferentes oficios. Esa es la verdad, esa es la palabra. La mujer tiene su rol, como luego decimos, y el hombre tiene su rol. Y juntos, hermanos, colaboramos en ese rol. La mujer puede hacer su vida, desarrollar su vida en el derecho, en la medicina, en la pedagogía, en la psicología, en todas las áreas, en oficios. No estamos menospreciando, hermanos, los oficios. Que no lo va a hacer allá afuera, no aquí. No va a ser que la mujer, como en algunas iglesias de Estados Unidos, que aquí incluso están ordenando mujeres pastoras. ¿Dónde, hermano, dice la palabra de Dios esto? Las hermanas dirigiendo el culto porque dicen son inteligentes. No es por inteligencia. Las mujeres son muy inteligentes, claro que sí. Y hay grado de inteligencia que nos ha dado Dios para desarrollar nuestras actividades, hermano. Hay científicos que son genios. Hay mujeres que tienen doctorados. En Siria, por ejemplo, hay mujeres muy inteligentes, Estados Unidos, México, en todo el mundo, nos han desarrollado precisamente por la opresión y la forma de gobierno. El gobierno también tiene que ver en nuestra relación como seres humanos, en su totalidad, y los creyentes, hermanos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, con estos mandamientos de Dios.
tu siervo, dice, será también amonestado. El guardarlos hay grande galardón. No buscamos el galardón por sí mismo, como decía el apóstol Pablo antes de morir. He luchado, ¿verdad? Dice, he acabado la carrera. Ese es el galardón que dice, y el galardón que me espera, ¿verdad? Él sabía muy bien, porque el Señor se lo había manifestado en la obra que él estaba realizando. Y la obra, dice, ahora el galardón que me espera será la corona, ¿verdad? Que el Dios Santo nos da. Y no solamente a mí, fíjese. Ahí está el apóstol Pablo, dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, hermano. Pero mientras tanto, nosotros no estamos viendo esa corona allá arriba ahorita. Estamos viendo aquí el mundo de hoy, aquí Dios nos ha puesto en este mundo. Y como comentábamos, quizá haya extraterrestres, no lo sabemos. Los Nefilim, la Biblia habla acerca de esto, pero no voy a meterme en detalles. Sin embargo, ¿qué nos interesa a nosotros, ángeles caídos, ángeles que nos están tentando? Dios nos ha librado de esto. Y tenemos una fórmula donde Dios nos dice que no es a esos espíritus que le tenemos miedo. Nosotros no debemos tenerle miedo. El temor es a Jehová. Aquí dice, el Gilead, el temor de Jehová, que es el temor, dice que es limpio. ¿No? El temor de Jehová es el que permanece para siempre. Permanece para siempre, hermano. Esa es entonces la segunda pregunta. La primera pregunta tuvo que ser respondida de esa manera. ¿De qué manera se revela Dios en toda su obra en nosotros? En la creación, ¿verdad? Y en su palabra. Son dos formas que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado, hermano. No lo hemos descubierto nosotros por nosotros mismos, sino que Dios nos ha dado el entendimiento para que podamos conocerle de dos maneras. Y no es que metemos aquí a Calvino, pero Él nos enseñó esto, que debemos esta interpretación a Él. No estamos hablando de Calvino, estamos hablando de la palabra de Dios. Para recordar esto, que Dios se manifiesta de dos maneras para conocerle. En la obra de creación, que los cielos cuentan la gloria de Dios, los días, uno a otro van declarando sabiduría, y la palabra de Dios que nos da su presencia gloriosa aquí, en esta palabra que permanece para siempre. Vemos aquí entonces, ahora, en el último punto, hermano, en el último punto, y vamos a terminar, hermano. Dice aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? En esta tercera pregunta, hermanos, Dios nos confronta, y lo que acabo de mencionar acerca de todos los problemas que tenemos con la iglesia, y eso hay más todavía en nuestro problema, pero no es abundar en ello, sino solamente mencionar todos aquellos factores que nos separan del verdadero conocimiento de Dios. Dios nos confronta, hermanos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces, ¿de qué habla nuestro Dios que está causando todo lo que acabo de explicar? Nuestros errores, hermano. Y son errores, no de decir, es que me equivoqué, mira, discúlpame, no. Son errores desde acá, desde el corazón, desde nuestro pensamiento, hermano. Esos son los errores, dice, líbrame de los que me son ocultos. David decía que aún en la noche, dice, me enseña mi conciencia. Dios trabaja en nuestra conciencia, hermano. Debemos estar preguntándole al Señor, preparándonos en Él, para que nosotros, el Señor nos haga saber cuáles son nuestros errores. Dice aquí el salmista, dice, líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces ocultamos nuestros errores en lugar de confesarlos a Dios. Dice David, mientras callé, envejecí en mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero nosotros declaramos a nuestro Dios nuestra incompetencia, nuestras imperfecciones, nuestras inseguridades, nuestros temores. Todos esos son errores que dice el salmista, pero también dice, líbrame de los que me son ocultos, quiere decir, de los que yo no conozco. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué de repente estoy muy enojado y no es por causa de que así es mi carácter? No, hermano, no es el carácter.
El carácter, entiéndase muy bien, es el carácter que nos da el Señor para enfrentar el pecado con todas las fuerzas. El negarnos a nosotros mismos es el carácter para seguir siendo alumbrados por la luz de Cristo. Ese es el verdadero carácter, hermano. Eso se le llama mal carácter. Y a eso los psicólogos le llaman neurosis. Esa neurosis, hermano, cada vez que nos enojamos, ese es el error oculto que tengo aquí. Mal carácter, malos pensamientos, es que me equivoqué. Hoy día seguimos batallando. Dice que el verdadero cristiano, hermano, está batallando contra el pecado. Y no es que lo hayamos derrotado porque somos pecadores, pero hermano, ese es el levantarnos todos los días, el todos los días resistir el pecado a través que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas. Dice también, preserva también a tu siervo de la soberbia, hermano. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Soberbia. Por la soberbia cayó Adán y Eva. ¿Sí? Muchos dicen, es que fueron ingratos. No, no fue por la ingratitud, fue por la soberbia, porque la tentación del fruto dice, puede ser como Dios, tampoco no. Y eso dice, lo llenó de codicia y soberbia. Vamos a ser como Dios, decía la serpiente, ¿verdad? Vamos a ser como Dios, nos llenó de soberbia a nuestros primeros padres, y a nosotros nos sigue pegando la soberbia. Dice que la soberbia es la madre de todos los males. Así como el ocio dice es la madre de todos los vicios. No todos los ocios son madre de todos los vicios. Hay un ocio bueno. Cuando descansamos de todo nuestro trabajo es un ocio bueno. No, pero sí la soberbia es la madre de todos los males. Por eso es que en repetidas ocasiones Dios nos manda a ser ¿qué? Humildes. Porque dice que la humildad es la madre ¿de qué? De todas las virtudes. De todas las virtudes que tengamos es debido a que Dios nos da la humildad, la piedad. Eso es lo que Dios está viendo en nuestro corazón, hermano. Nuestros propios errores y también la soberbia. Líbrame, Señor, de la soberbia. Que quiere que señoreemos sobre su mundo, pero no es señorearnos. No que nos sirvan, sino tenemos que servir. Estamos aquí para servir. Aún los incrédulos sirven. Y creo que a veces sirven mejor que nosotros, de verdad, hermano. ¿Por qué? Porque ellos creen en sus obras para salvación, nosotros no. Esa es la realidad.